Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Pues ya le hemos alabado a nuestro Padre Celestial por medio de los cantos, por medio de estar atentos a Él, le hemos adorado también. Así que ahora vamos a disponer nuestros corazones y vamos a pedirle a nuestro Padre que sea Él quien hable en esta hora. Y también pues de paso quiero agradecer en esta hora por sus oraciones para con nosotros, mi familia. Mi hermano ya está un poco mejor dentro del mal que tiene, pero gracias a Dios está estable y se encuentra en casa ahorita. Hermanos, entonces vamos a orar. Ya hizo la lectura nuestro hermano Omar. Es Colosenses capítulo 3, versículo 12. Solamente vamos a estar exponiendo esta mañana con la ayuda del Señor la parte primera del versículo que dice, lo leo una vez más: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Padre nuestro, gracias te damos en esta hora por tu amor para nuestras vidas, por tu misericordia y tu gracia que has derramado en nosotros. Y pues cómo no alabar, Padre, tu grandeza y tu poder, tu bondad, Padre, tu soberanía. Padre, te pedimos perdón también por nuestro pecado. Tú eres santo y nosotros pecadores. Perdona nuestro pecado, nuestra maldad, límpianos esta mañana, Padre, y podamos adorarte mientras estudiamos tu palabra, podamos gozarnos también al estudiar tu palabra. Y ayúdanos, oh Señor, implante en lo más profundo de nuestro corazón esta palabra y cámbianos, oh Padre. Tu Espíritu Santo obre grandemente en cada uno de nosotros. Así que, Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Guárdanos de distracciones, pues, y ayúdanos a estar atentos a ti, Padre, y a tu palabra. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cada día las personas, cuando nos vamos a ir a trabajar o que nos vamos a alistar para trabajar, nos vestimos. Aquellos que trabajamos y aquellos que no trabajan van a entender. Nos vestimos conforme a nuestra identidad laboral en este caso. El que es policía se viste como policía, el bombero como bombero, el doctor como doctor, el licenciado como licenciado, etc. Y el policía no se va a vestir como bombero, ni el bombero se va a vestir como policía, y así sucesivamente. Cada uno se viste conforme a su identidad laboral en este caso. Y eso es precisamente lo que nos dice Dios a través del apóstol Pablo en el pasaje que hemos leído esta mañana. Lo que nos está diciendo Dios, o lo que Dios nos va a decir, hermanos y personas que nos visitan, es que si ya creímos en Cristo, nosotros tenemos una nueva vida y por lo tanto una nueva identidad en Cristo, y debemos vestirnos conforme a esa identidad. Si somos cristianos, en otras palabras, debemos vivir como cristianos. Si somos hijos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios y no de otra manera. Eso es lo que Dios nos está diciendo en este pasaje. ¿Cómo es que el cristiano debe vestirse en lo espiritual? En lo espiritual, hermanos, ¿cómo o de qué manera debe vestirse el cristiano? Y esa es la pregunta que vamos a responder al estudiar Colosenses capítulo número 3, versículo 12. Pero antes de entrar en nuestro texto, pongamos el texto en su contexto. La carta a los Colosenses es una carta que Pablo escribió, es el autor humano, pero es Dios quien se las manda a través del apóstol Pablo desde la prisión. Es una carta conocida de la prisión, de las muchas que escribió el apóstol Pablo desde la prisión en Roma, a un grupo de creyentes que se encontraba en una ciudad llamada Colosas. Por eso de ahí el nombre Colosenses. Con dos propósitos. En primer lugar, como dice un autor, para animarles y exhortarles a estos creyentes y a nosotros también a tener una mayor devoción a Jesús, para que ellos tuvieran y nosotros también un mayor amor, aprecio y devoción por Jesucristo. Pero también en segundo lugar, con el propósito, hermanos, de advertirles a los colosenses de las falsas enseñanzas que se estaban infiltrando en la iglesia de Colosas.
Vean el capítulo 2, versículo 8, lo que les dice Dios por medio del apóstol Pablo, ahí en Colosenses. Capítulo 2, versículo 8. Les dice: mirad, estén atentos, observen, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estaba entrando falsa enseñanza y Dios por medio de Pablo les escribe para que se cuiden de estas falsas enseñanzas, de estos falsos maestros. Y una de las falsas enseñanzas que ellos estaban enseñando es que Cristo no era Dios, es que Cristo no era suficiente para ser salvo. Y Dios tiene que decirles que Jesucristo es Dios y que necesitamos para ser salvos solamente a Jesucristo y nada más. No es Jesucristo más obras para ser salvos, no. Jesucristo es lo único que necesitamos. Él es el camino hacia el Padre y no hay otro. Es todo lo que necesitamos a Jesucristo. Y de hecho Él se lo dice en el versículo 9 y versículo 10 del capítulo 2. Vea lo que dice, por favor. Porque en Él, o sea en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Dios les está diciendo que Jesucristo es Dios, en otras palabras. Falsas enseñanzas que se estaban infiltrando y diciendo: no, Dios tiene que decirles que sí, Jesucristo es Dios. Y vean lo que le dice en el versículo 10. Y vosotros, o sea ustedes creyentes, cristianos, estáis completos en Él. Y no necesitamos nada más que Jesucristo. Y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Lo que nos está diciendo Dios es que para ser salvos solamente necesitamos a Jesucristo y ninguna otra obra más. Ninguna otra. Solamente Jesucristo. De manera que en los primeros 2 capítulos el enfoque de Dios por medio del apóstol Pablo es hablarle estas cosas y hablarles de la salvación que Dios les ha provisto y que Él los ha salvado por medio de la obra de Cristo en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados y ahora tenemos salvación en Cristo. Primeros 2 capítulos, Dios habla de la parte doctrinal, de la parte teológica, de decirnos lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo es que Él nos salvó. Y cómo no necesitamos de obras para ser salvos. Y ahora a partir del capítulo número 3 va a hablar acerca de la parte práctica, de cómo es que nosotros, ahora que somos salvos, debemos vivir. Capítulos 3 y 4 es lo que hablan. De hecho contiene 4 capítulos la carta a los Colosenses solamente. Y ahora nos va a decir cómo es que debemos vivir ahora que hemos sido salvados por Dios y para Dios. No simplemente que somos salvos y ya nos quedamos ahí y hagamos lo que queramos. No, somos salvos, Señor nos ha salvado, pero nos ha salvado también para Él. Vean lo que dice el capítulo 3, cómo comienza a partir del versículo 1. Leamos el versículo 1 y 2, por favor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, Dios nos está diciendo: si ustedes son cristianos, tienen una nueva vida. Y ahora ya no deben vivir buscando las cosas de este mundo. Obviamente debemos trabajar, hacer lo que se nos manda hacer. De hecho, Dios mismo nos manda a trabajar. Pero nuestro enfoque debe estar puesto en las cosas celestiales y no en las terrenales. Poned la mira en las cosas de arriba, nos dice el versículo 2. Que allá esté nuestro enfoque, nuestra mira principalmente sobre todas las cosas. Nosotros tenemos una nueva vida. Y más adelante, en el versículo 9 y 10, Dios nos va a decir que somos nuevos. Y por lo tanto debemos despojarnos del viejo hombre, de esa naturaleza pecaminosa que todavía habita en nosotros. Debemos presentarle batalla y despojarnos de ella. Ve el versículo 9, por favor, del capítulo 3.
no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, sino, pudiéramos agregar, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si nosotros ya hemos creído en Cristo y hemos sido salvados, somos nuevas criaturas, como nos dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, somos una nueva creación y por lo tanto debemos vivir conforme al llamado y conforme a esa nueva identidad, conforme a esa nueva vida que tenemos en Cristo. Nuestro hermano Larry nos ha venido hablando acerca de los peligros o del peligro que hay en el mundo. Esto que nosotros vamos a ver es como que al considerarlo y pedir a Dios que nos ayude a ponerlo en práctica, nos va a guardar del mundo. Ahora entonces, vuelvo y pregunto, ¿cómo debe vestirse en lo espiritual el cristiano? Versículo 12 de nuestro texto. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Aquí nos va a decir tres maneras, tres formas en las que el cristiano debe vestirse en lo espiritual, que van a ser los 3 puntos de nuestro bosquejo. En primer lugar, debemos vestirnos como escogidos de Dios. En segundo lugar, debemos vestirnos como santos de Dios. Y en tercer lugar, debemos vestirnos como amados de Dios. Así que vayamos a nuestro primer punto. Vestíos como escogidos de Dios. Vestíos como escogidos de Dios. Aquí Dios, por medio de Pablo, les está mandando a los colosenses y a nosotros también a vestirnos como escogidos de Dios. Esta palabra vestíos significa revestirse o poner sobre uno mismo. Esta palabra se está usando aquí de manera metafórica, no literal. No es que nos vamos a poner una playera que diga soy escogido de Dios. Puedes ponértela, no hay ningún problema. Pero ese no es el punto. No está hablando aquí literalmente, sino figuradamente o metafóricamente. En lo espiritual debemos vestirnos como lo que somos. Si somos cristianos, somos escogidos por Dios. Somos escogidos por Dios. Y por lo tanto, así debemos vivir como escogidos de Dios. Es un mandamiento que Dios nos está dando. Vestíos, esta palabra es un mandato para nuestras vidas. Está en plural, es para todos, no es para un grupo en especial. Es para todo cristiano, hermanos. Vestíos. No es que sea una mera sugerencia si queremos o no cumplir. No, es un mandamiento para que lo cumplamos. Un mandamiento para que lo cumplamos. Luego Dios introduce otra palabrita ahí, dice pues. Y esta palabra también es importante. De hecho, Pablo ha venido repitiéndola 3 veces en el capítulo 3. En el versículo 1 dice, sí pues haber resucitado. Versículo 5 del mismo capítulo 3, haced morir pues. Esta palabra en la gramática es una conjunción, que la idea o la función de esta palabra es unir lo anterior con lo que va a continuación. Él ha venido hablando de que debemos despojarnos del viejo hombre, cada día debemos hacer morir nuestro pecado y ahora debemos vestirnos del nuevo hombre, o ese nuevo hombre debemos vestirlo como un escogido de Dios, como un santo y como un amado, que es lo que nos está diciendo Dios aquí. Es como si nos dijera, por lo anterior, ustedes ahora deben vivir de esta manera como cristianos que son. Ustedes tienen una nueva identidad y son escogidos de Dios. Por lo tanto, ya no debemos vivir igual como vivíamos antes. Ahora debemos vivir diferente, conforme a esa nueva vida y conforme a esa nueva identidad que tenemos. La Biblia nos dice que Dios nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Nos dice en Efesios capítulo 1 versículo 4 que fuimos escogidos por Dios. Ningún ser humano
escoge a Dios en su humanidad. Ningún ser humano, porque Efesios 2 nos dice que todo ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, nadie en su fuerza, humanidad o inteligencia puede decidir por Dios. Nadie, es Dios quien nos tiene que escoger. Sin embargo, ¿será que Dios nos escoge o nosotros le escogemos a Él? ¿Cuál será la verdad bíblica? Bueno, las dos. Pero primeramente ocurre uno primero, que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Y luego cuando nos llama, nos da la fe. Y entonces, solamente entonces, ahora nosotros podemos escogerlo a Él y no de otra manera. Por eso decía que nadie en su humanidad y en sus fuerzas puede escoger a Dios. Absolutamente ningún ser humano, hermanos y personas que nos visitan. Nadie. No es hasta que Dios nos da la fe, hasta que entonces podemos nosotros escoger a Dios. De hecho, esta es una doctrina muchas veces difícil de entender, confusa e incluso difícil de aceptar, porque Dios no escoge a todo mundo. No escoge a todas las personas en este mundo. Él tiene a un grupo de escogidos a los cuales Él los ha escogido. Solamente. Él tiene un grupo. Ahora, ¿cómo es que Dios nos escogió? ¿Y por qué nos escogió Dios? ¿Acaso habrá habido algo en nosotros, digno en nosotros, algo bueno en nosotros? ¿Habrá visto Dios para que Él nos escogiera? ¿O acaso habrá visto Él que en el futuro, como muchos enseñan, Él supo que nosotros íbamos a creer y por eso nos escogió? ¿O acaso será que Él nos habrá escogido porque miró Él en el futuro que algunos tendrían más inclinación hacia Él que otros? ¿Será por esas cosas que nos habrá escogido Dios? ¿Se basará en eso Dios para escogernos? Vean lo que nos dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 26, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 30, por favor. Dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, de que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Dios escogió a los más bondadosos? Lo vil, lo menospreciado y lo que no es, escogió Dios. A lo vil del mundo, a lo peor del mundo escogió Dios. No había nada bueno en nosotros que moviera a Dios a escogernos, a salvarnos. Absolutamente nada bueno en nosotros. Entonces, ¿cómo es que nos escoge? Vean lo que nos dice ahora Romanos capítulo 9, por favor, hermanos. Romanos 9, versículos 10 y 11. Romanos capítulo 9, versículos 10 y 11, por favor. Hablando de la elección, el Señor aquí, de la elección de Jacob, dice así: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, o sea, Jacob y Esaú, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué significa esto? ¿Por qué escogió Dios a Jacob y no a Esaú?
porque fue conforme a su propósito. Y noten que dice el texto que no habían ni nacido aún, ni aún habían hecho nada bueno ni nada malo. De hecho, los dos y todo ser humano íbamos a hacer lo malo. Todos íbamos a hacer lo malo. Pero no se basa en eso la elección de Dios. No se basa en eso. Entonces, ¿en qué se basa? Vayamos ahora a Efesios capítulo 1, por favor. Versículo 4 y 5. Efesios 1, versículo 4 y 5, por favor. Texto muy conocido. Dice: según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí está la clave. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad o según sus propósitos. ¿Cómo nos escogió Dios? ¿Qué fue lo que lo llevó a escogernos? ¿Qué fue lo que lo movió a escogernos? Su amor, hermanos. Su amor, y según su propia voluntad, según su propósito. De esa manera es como Dios nos escoge para salvación. Se basa en Él la elección, no en nosotros, ni en algo bueno que hay en nosotros. Se basa en Él. Ven ahora 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, por favor. Capítulo 2 versículo 13. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. De manera, hermanos, que la base, pues, para que Dios nos escoja, es su amor. Es su amor. Ahora entonces, ¿qué debe provocar eso en nosotros? Saber que Dios escoge a algunos y no a todos. Muchos, dice la palabra del Señor, serán llamados y pocos los escogidos. Y si nosotros ya hemos creído en Cristo, estamos dentro de los escogidos. ¿Cómo debemos vivir entonces ahora? Leímos en el texto. Debemos dar siempre gracias a Dios porque Él nos ha elegido una vida en gratitud, una vida en adoración a nuestro Padre Celestial, porque Él nos ha escogido. Debemos vestirnos como escogidos de Dios, nos dice el texto. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Y de qué manera es vestirse como escogidos de Dios? Alabándole, glorificándole, viviendo una vida en agradecimiento a Él, gozándonos por este privilegio inmerecido que Dios no nos ha dado. Nadie se lo merecía que Dios lo escogiera. Nadie. Debemos de vivir gozándonos, alabando. Debe movernos esto a dar una mejor adoración a nuestro Padre, una mejor alabanza, una mejor gratitud cada día. Y no es que Dios nos escogió para ir anunciando al mundo o presumiéndole al mundo o a la gente. Yo soy un escogido de Dios. No, al contrario, debemos vivir en humildad también al mismo tiempo. Y eso no debe presumirse, el ser elegidos o escogidos por Dios. Debemos vestirnos como escogidos de Dios, viviendo en gratitud, una mejor adoración, mejor alabanza a nuestro Padre, con temor a Él, con gozo al mismo tiempo, porque no ha escogido a todos. Y si tú eres cristiano, Él te escogió. No escoge a todos, Él te escogió. Posiblemente tú seas el único de tu familia al cual Dios decidió escoger. No sabemos si los demás también o algunos otros más. Pero por lo menos debemos vivir en gratitud, vestirnos, pedirle al Señor que cada día nos recuerde que soy un escogido de Dios y debo vivir como tal, como un escogido de Dios, agradeciéndole a nuestro Padre. Así que ya vimos entonces que debemos vestirnos como escogidos de Dios. Veamos ahora, en segundo lugar, hermanos, que también debemos vestirnos como santos.
debemos vestirnos como santos de Dios. Vestidos pues, dice el texto una vez más, como escogidos de Dios, santos. Esta palabra santo significa apartados o separados. O sea, Dios nos apartó y nos separó del mundo, nos separó del pecado, para que vivamos ahora para Él. De hecho, noten que desde que somos salvos, Dios nos llama santos. Aunque seguimos pecando, hermanos, ciertamente, en posición, ya para Dios nosotros somos santos. Si somos hijos del Señor, ya somos santos. Y Él nos llama santos, no nos llama pecadores, sino santos en el texto. De hecho, más atrasito, en el capítulo 1, vean cómo se dirige Pablo a los cristianos. Versículo 1 y capítulo 1 de la misma carta a los Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos. Versículo 4, por favor. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Él ya nos llama santos. Somos santos para Dios. Solamente, hermanos, que en el proceso de santificación, Dios nos llama a santificarnos en esta vida, entre tanto que partimos con Él. De hecho, ¿para qué nos escogió Dios? Si se dieron cuenta, ahorita que leímos en Efesios capítulo 1, versículo 4, si se dieron cuenta, el texto dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Él nos escogió con un propósito sabio, para que nosotros seamos santos, hermanos. Él quiere que nosotros seamos santos, que nos vistamos así. Vean lo que dice Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 14 hasta el 16, por favor. Un pasaje conocido. Dice así la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, hasta el 16. Dice la palabra del Señor: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, o sea, antes de ser salvos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir o en toda nuestra vida. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y el apóstol Pedro está citando aquí Levítico, donde el tema principal de Levítico es la santidad de Dios. ¿Y cuál era la manera correcta en cómo ellos se podían acercar a Dios que es santo? Este texto nos dice dos cosas, hermanos, por lo menos. Dios quiere que seamos santos en primer lugar, porque aquel que nos ha llamado, o sea, Dios, es santo. Dios quiere que seamos santos porque Él es santo. No vamos, ya se nos ha explicado, hemos dicho, Dios es 3 veces santo. Nosotros no vamos a poder lograr eso, pero sí, Dios nos llama a parecernos y Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo cada día. Por tanto, Él nos dice que quiere que seamos como Él santos. Pero también en segundo lugar, Él nos da por medio de su palabra el mandamiento, o sea, debemos ser santos porque Él es santo, pero también nos manda. Nos dice su palabra, nos da el mandamiento a ser santos también, a santificar nuestras vidas cada día. Pero esto, hermano, no vamos a poder lograrlo. No vamos a poder vestirnos como santos cada día si no dependemos de Dios para poder hacerlo.
Debemos de pedirle a Dios que cada día nos recuerde a levantarnos la vestimenta espiritual que debemos ponernos. Debemos vivir como santos, diferente al mundo, apartándonos del mundo cada día más, apartándonos del pecado cada día más, presentándole lucha al pecado. Debemos vivir como santos y no de otra manera, no como si no lo fuéramos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, como santos debemos vestirnos. ¿Qué es lo que nos dice Dios por medio de Pablo también ahí en Colosenses capítulo 3, regresando? ¿Qué es lo que nos dice a partir del versículo 5 hasta el versículo 8? Bueno, hasta el versículo 9. Nos hace un llamado a matar, a hacer morir el pecado en nuestras vidas. Versículo 5 del capítulo 3. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora que tenemos una nueva identidad en Cristo, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Debemos dejar todas estas cosas. Un llamado a hacer morir el pecado en nuestras vidas. Hay pecado que todavía mora en nosotros, pero cada día debemos presentarle lucha, debemos esforzarnos dependientes de Dios y de su Espíritu para poder tener victoria sobre nuestro pecado que mora en nosotros. No vamos a poder hacerlo a perfección, pero sí podemos cada día pedir al Señor que nos dé crecimiento y venir a la comunión con Él, a su palabra, en la oración, a la comunión como iglesia, pidiéndole que me ayude a poner en práctica esto que Él me está mandando. Porque si no dependemos de nuestro Dios, no vamos a poder. De hecho, la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos, es que seamos santos. A veces las personas preguntan: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, vean lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, por favor. Bueno, vamos a leer el capítulo 4 desde el versículo 1, hermanos, y perdón, hasta el versículo 3 nada más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios para nuestras vidas, lo que Dios quiere, lo que Dios desea, es que seamos santos, que cada día santifiquemos nuestras vidas. Pero si nos mantenemos alejados del Señor, si no venimos a su palabra, si no venimos a la comunión con Él, y si no dependemos del Señor, no vamos a poder, hermanos. No vamos a poder, no se va a poder. Ser santo no se trata solamente de venir una vez a la iglesia, de venir cada domingo a la iglesia y ya cumplí, y olvidarme o ya no me acuerdo durante la semana de Dios. No, ser santo es más que eso. Es vivir una vida buscando agradar al Señor, apartándome cada vez más del mundo, apartándome cada vez más del pecado, presentándole lucha. Presentándole lucha. Jóvenes, hay veces que se les dice: no, todavía no creas en Dios, estás muy joven, ya que estés viejo,
Ve a Dios. Y el mundo quiere amoldarte a su imagen y quiere engañarte. Pero joven, déjame decirte que la mejor vida está en Cristo. Como dice un autor, cuidado, porque el pecado lo que va a hacer es desgraciar tu vida. Así que mejor ven y entrégate al Señor, porque a veces podemos tener la idea, o la gente puede tener la idea, de que ser santo se trata de una vida aburrida. Pero no. El ser santo conlleva la idea también de felicidad, porque estamos haciendo lo que Dios nos pide y nos manda, y eso nos lleva a gozarnos. Nos lleva a gozarnos, a hacer lo que Dios nos manda en su palabra. Así que debemos pedirle a Dios que podamos cada día vestirnos como santos que somos. No viviendo igual como el mundo, que no conoce a Dios. No, debemos vivir como santos, que ya conocemos a Dios. Y que la gente note la diferencia en nosotros. Que noten la diferencia ellos en nosotros. De que vivimos diferente, de que somos diferentes. Porque tenemos un Señor que nos compró con su vida. Él derramó su sangre en la cruz para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Ahora somos de Él y debemos vivir para Él. No para nosotros mismos, sino para Él. No debemos participar de las malas obras del mundo. Debemos tener cuidado de lo que escuchamos, de lo que vemos, de los lugares a los que no debemos asistir o que no podemos asistir porque somos santos. No se nos debe olvidar esto, somos santos y debemos cuidarnos. Vean lo que nos dice Efesios, por favor. Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 3 hasta el 12. Vamos a leerlo, por favor, hermanos. Efesios 5, 3 dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No debemos participar de todas estas cosas, y en la medida que sea posible reprenderlas. Apartarnos de estas cosas, de la forma de vivir del mundo, porque esta es una descripción de cómo vive el mundo andando en todos estos pecados. Y nosotros ya no debemos vivir así, porque tenemos una nueva identidad y debemos vestirnos como santos. Como santos debemos vestirnos y no vistiéndonos de otra manera. Debemos buscar cada día, pedirle a nuestro Padre que cada día nos dé crecimiento de acuerdo a su voluntad y nos conforme a la imagen de su Hijo. Un autor dice: somos diferentes del mundo. Cuando los creyentes no actuamos de forma diferente al mundo, arruinamos el propósito de su llamado. Cuando no actuamos de forma diferente al mundo, arruinamos el propósito del llamado que Dios nos ha hecho. Somos santos, hermanos, que no se nos olvide, y debemos apartarnos del pecado y del mundo. No es que ya no vamos a convivir con las personas del mundo. De hecho, el Señor en su oración en Juan 17, Él oró que nos guardara del mundo. No somos del mundo, pero Él pidió: guárdalos del mal, guárdalos del mundo.
Y el Señor está obrando en nosotros. Y Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad, para que nosotros no pequemos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. ¿Cómo vamos a evitar pecar contra el Señor? Guardando su palabra, guardando sus mandamientos. Así que pidámosle al Señor que nos ayude. Entonces, hermanos, hemos visto hasta aquí que debemos vestirnos como escogidos de Dios, debemos vestirnos como santos de Dios. Veamos ahora en tercer lugar que debemos vestirnos como amados de Dios, como amados de Dios. Dice el texto una vez más, Colosenses, por favor, capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ahora Dios nos dice que debemos vestirnos como amados de Dios. Los cristianos somos amados por Dios. Somos amados de Dios y somos amados por Dios. Y noten que Él nos llama con este título amoroso, de un aspecto cariñoso, amados. Él nos llama amados. Dios nos ama, hermanos, pero no como nos aman las personas. Él nos ama, como dice su palabra, con un amor sacrificial, entregado, desinteresado por beneficiarnos. Es incondicional el amor del Señor. Pudiéramos decir que Dios ama a todo el mundo de una manera general, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 45, nos dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Ahí vemos un amor general de Dios por toda la humanidad o por su creación. Pero, hermanos, Dios ama a sus hijos, a los cristianos, de una forma diferente y al mismo tiempo especial. Él no llama amados a todo el mundo. Él llama amados solamente a los suyos, solamente a los creyentes, a sus hijos, amados de Dios. Él no ama a todas las personas de la misma forma. A nosotros nos ama de una forma especial. De una forma especial nos ama a nosotros. Como bien dice alguien, esto significa que somos el objeto de su especial amor. Somos especiales para Dios. Ahora, Él nos amó porque había algo en nosotros digno de que nos amara. No había nada bueno en nosotros. Todos íbamos a la condenación en el infierno. Y Él decidió en su soberanía y sus propósitos amarnos porque Él quiso amarnos. No había algo bueno que moviera a Dios a amarnos. Nada. Él nos ama a nosotros de una manera especial. Tampoco significa esto, hermanos, que Dios ama más a otros cristianos que a otros cristianos, valga la redundancia. No significa que ama más a un cristiano que a otro. No. Él ama a todos los cristianos, a todos sus hijos, a todos los suyos, por igual. Y podemos llegar a pensar muchas veces, cuando estamos en dificultades, cuando tenemos problemas, que Dios no me ama igual. O incluso podemos llegar a pensar que Dios no nos ama. Mira cómo me está yendo. Yo no soy un amado de Dios, porque ve todo lo que me pasa. ¿Cómo al otro no le pasa eso? E incluso al impío, como miramos en la mañana del Salmo 73, lo que pensó Asaf, le va mejor a ellos que a mí. Y podemos llegar a dudar del amor de Dios. Podemos llegar a dudar del amor de Dios. Y sobre todo muchas veces cuando estamos en problemas, en dificultades, hermano, se nos puede olvidar. Pero Él nos ama, como leímos ahorita en 2 de Tesalonicenses 2:13, no sé si se dieron cuenta, nos dice ahí la palabra, hermanos amados por el Señor.
Eso, si yo les pregunto, ¿será cierto o no? Yo sé que me van a decir que sí. Pero también en la palabra necesitamos cada día más pedirle a Dios que aumente nuestra fe para que nosotros creamos más y nos apropiemos de la palabra, porque muchas veces podemos tenerla aquí. Si nos haces un cuestionario, salimos con un 10 casi facilito todos. Pero el problema está en la experiencia, en la práctica, donde podemos llegar a dudar del amor de Dios por nosotros. Dios nos ama. Y a veces podemos sentirnos también, no, a mí no me ama nadie. Mira, nadie está atento a mí, mira, nadie me habla. Mira la situación en la que yo estoy y nadie me habla, nadie me busca. Y aclaro, hermano, no estoy tirando indirectas, aclaro. De acuerdo, aclaro, ¿no? Sino que puede llegar a venir a nuestras mentes estas cuestiones, hermanos. Puede llegar a venir a nuestras mentes estas cosas. Pero el Ser Supremo de todo el universo, ¿sabes qué? Si tú eres cristiano, si tú eres su hijo, Él te ama. ¿Y sabes cómo lo mostró? Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores o en que éramos sus enemigos, Dios entregó a su Hijo a tal punto de que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Necesitamos más amor que ese? No deberíamos. El detalle es que en el proceso de santificación en el que estamos y que el pecado mora en nosotros, nos hace dudar del amor de Dios. Y necesitamos, hermanos, y la palabra de Dios cada día en nuestra vida para santificarnos más. No deberíamos de necesitar más amor que este. Pero lo necesitamos tristemente a causa del pecado que todavía mora en nosotros, o sea, el amor del hermano, la palabra del Señor, para yo cada día amar más a Dios, porque al vestirnos como amados de Dios, sabiendo que Dios nos ama, ¿cómo vamos a responder en este gran amor que Dios ha tenido por nosotros al punto de entregar Él lo que más amaba por nosotros? ¿Cómo vamos a responder? Vistiéndonos como amados de Dios. ¿Y qué implica eso? ¿O qué significa eso? Bueno, amándole cada día más a Dios. Pidiéndole a Dios que me ayude a amarlo como Él me manda. En Marcos capítulo 12, versículo 30. Con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Ayúdame, Padre, a cumplir este mandamiento porque solo no puedo. Así es como quiere Dios que respondamos como respuesta hacia Él, en adoración hacia Él, entregándonos todo nuestro ser hacia Él. Pero no solamente debemos amar a Dios y nada más. El vivir como amados de Dios también implica amar a aquellos que son de Dios. ¿Y quiénes son los que son de Dios? Los creyentes, mis hermanos en la fe. Esto implica que también vestirme como un amado de Dios implica que debo vivir cada día en la medida que sea posible y pedirle a Dios que aumente mi amor, no solo por Él, sino por mis hermanos también. Sino por mis hermanos. Viviendo como un amado de Dios. Para gloria suya y de su nombre. Vean lo que nos dice el Señor Jesucristo, hermanos, en su oración en Juan 17. Juan 17, por favor. Vean cómo es el amor de Dios por nosotros. Juan 17, vamos a leer el versículo 22 y 23, por favor. Juan 17, versículo 22, dice así, palabras del Señor Jesucristo. La gloria que me diste, le está diciendo el Padre, yo les he dado a los creyentes para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y escucha, hermano, cómo lo dice la Biblia de las Américas. Y que los has amado a ellos, o sea, a los cristianos, tal
como me has amado a mí. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Que el Padre nos ha amado a nosotros los cristianos como lo ha amado a Él. Y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí, dice Cristo. Impresionante el gran amor de Dios por nosotros. Así como ha amado Dios el Padre a Cristo, así también nos ha amado a nosotros, está diciendo Cristo mismo en Juan 17. ¿No es esto asombroso? Debe llevar a gozarnos esto de vivir como amados de Dios cada día. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a vestirnos de este pensamiento cada día en nuestras vidas y no ir demandando amor por la vida, porque parte de ser cristiano implica no reclamar nada a los demás. Cuando nosotros no le reclamamos nada a nadie, estamos diciéndole a la gente que somos cristianos, porque no merecemos nada, ni de Dios ni de nadie. Por lo tanto, implica que no debemos ir reclamando cosas por ahí. No debemos, porque no merecíamos nada, al contrario, merecíamos el infierno. Sin embargo, Dios en su amor, Él decidió escogernos y Él decidió salvarnos de la condenación al infierno a la cual íbamos cada uno de nosotros. Así que debemos de pedirle a Dios que nos ayude a vestirnos así y vestirnos como amados de Dios, amando a Dios obviamente. Esto implica el vestirnos como amados de Dios. Amar a Dios, recordemos hermanos, ya se nos ha dicho muchas veces, es guardar los mandamientos de Dios, es obedecer los mandamientos de Dios. Ser cristiano no se trata simplemente de asistir a las reuniones de los cristianos o estar alrededor de los cristianos. Se trata de obedecer a Dios y con gozo. Va a haber veces en que tristemente a veces no vamos a poder hacerlo, pero debemos pedirle a Dios crecimiento para obedecerle y gozarnos en obedecerle. Obedecerle con gozo. Porque, ¿qué es lo que nos dice 1 Juan capítulo 5, versículo 3? Pues dice, es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos o difíciles o pesados. No son gravosos o difíciles o pesados. Este es el amor a Dios, guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Entonces debemos vestirnos cada día de este pensamiento, hermanos. Vestirnos como amados de Dios que somos. Somos amados por Dios. Así que pidámosle a nuestro Padre que nos ayude a amarle a Él cada día más y amar a los hermanos y amar a aquellos que no conocen al Señor también. En otras palabras, debemos amar a todo el mundo. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 5 que debemos amar incluso hasta nuestros enemigos. Pero ¿cómo? Mire el mal que me hace. Dios no nos está pidiendo. Él nos amó a nosotros incluso cuando éramos sus enemigos. Y por lo tanto debemos ser como Dios. Efesios capítulo 5, lo leo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así debemos andar, hermanos. Entonces, hermanos, en conclusión, Dios nos ha dicho, nos manda a que nos vistamos como escogidos de Dios, como santos de Dios y como amados de Dios. Esta es nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo. Pidámosle al Señor que nos ayude y ponga esta palabra en nosotros y que cada día podamos recordar que somos de Cristo, que somos suyos y por lo tanto somos escogidos, santos y amados, y a vivir conforme a nuestra nueva vida, a nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo. Como bien comentó nuestro hermano Ramón en la mañana, el diablo va a querer desubicarnos, decirnos que no somos cristianos. Va a querer desubicarnos para que vivamos de otra forma y no como Dios nos llama a vivir. Pero debemos pedir a Dios, pon este pensamiento en mí, Padre, y cada día yo pueda vestirme como lo que soy, un hijo tuyo. Si soy cristiano, vivir como un cristiano. Vean la oración que hace el apóstol Pablo por los colosenses, ahí en la carta a los colosenses, por favor.
Colosenses capítulo 1. Versículo 9 y 10. Una oración que debemos hacer cada uno de nosotros, hermanos, por nosotros mismos y también por cada uno de los hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10, por favor. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Con un propósito está orando Pablo por ellos, hermanos. Y ahora lo va a decir a continuación. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa debe ser nuestra oración por cada uno de nosotros y también por cada hermano. Así que pidámosle al Señor que nos ayude, hermanos. Y si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida al Señor, si todavía no ha creído en Cristo, mira, déjame decirte que el llamado para ti no es a que te vista de estas cosas. Tú no vas a poder porque no tienes al Espíritu de Dios en tu vida. Más bien el llamado para ti es que vengas, abandones tu antigua vida de pecado, tu vida de pecado en la que estás, te arrepientas de ellos y vengas a creer en Cristo. Él es el único camino hacia el cielo. Pues su palabra nos dice que Él es el camino que va hacia el Padre y no hay otro, no hay alguien más en el que puedas confiar. Ven a creer en Cristo. Ese es el llamado para ti esta mañana. Que vengas a confiar únicamente para ser salvo, no en tus obras, no en lo que tú puedas hacer, sino en Cristo solamente. Pídele a Dios que tenga misericordia de ti y que te dé la fe para creer en Él. Vamos a orar. Padre bendito, te alabamos esta mañana. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Padre bendito, ahora a vivir como nos has hablado esta mañana, como hijos tuyos que somos, a vestirnos cada día como escogidos, como santos y amados tuyos. Gracias, Padre, por el gran amor que has derramado en nuestras vidas. Ahora, Padre, implante en lo más profundo de nuestro corazón esta verdad y podamos, Padre, dependientes de tu Espíritu, poner esta palabra en práctica. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.